¿Cuántas veces has callado tu verdad por miedo al juicio ajeno? ¿Cuántas veces has modificado tus palabras, tus acciones, incluso tus sueños, para encajar en el molde que otros han diseñado para ti? Si tu respuesta es muchas, entonces, estás viviendo en una prisión cuyas rejas no están hechas de hierro, sino de la desesperada necesidad de ser comprendido. Friedrich Nietzsche, el filósofo que dinamitó los cimientos de la moral occidental, tenía una revelación brutal para nosotros. No eres libre si necesitas que te entiendan. Y si este contenido resuena contigo, considera suscribirte para más reflexiones que desafían lo establecido. Esta afirmación no es solo una provocación filosófica, es un bisturí que corta hasta el hueso de nuestra existencia moderna. Vivimos en una época donde la validación externa se ha convertido en la droga más adictiva del planeta. Redes sociales que miden nuestro valor en likes, carreras profesionales que dependen de la aprobación de superiores, relaciones que se sostienen en el frágil equilibrio de ser entendidos por nuestra pareja, amigos, familia. Hemos construido una sociedad donde la autenticidad ha sido sacrificada en el altar de la aceptación. Pero Nietzsche veía más profundo. Para él, esta necesidad compulsiva de ser comprendido no era solo un problema psicológico individual, era el síntoma de una enfermedad espiritual colectiva que había infectado a Occidente durante siglos. Era la manifestación de lo que él llamaba la moral del rebaño, esa tendencia humana a buscar seguridad en la manada, a definirse no por lo que uno es, sino por cómo otros nos perciben. El filósofo alemán observaba con horror cómo los individuos habían renunciado a su poder más fundamental, la capacidad de crear sus propios valores, de caminar solos por senderos que nadie más había transitado. En lugar de eso, se contentaban con ser comprendidos, con encajar, con pertenecer, y en esa búsqueda desesperada de comprensión, perdían algo infinitamente más valioso, su libertad. La libertad auténtica, según Nietzsche, no es la libertad política que tanto celebramos, ni siquiera la libertad económica que perseguimos incansablemente. Es algo mucho más radical y aterrador. Es la libertad de ser completamente uno mismo, sin necesidad de explicaciones, justificaciones o validaciones externas. Es la libertad de existir como un astro errante en el cosmos, brillando con luz propia, sin importar si otros pueden ver o entender ese brillo. Esta concepción de libertad está íntimamente conectada con uno de los conceptos más revolucionarios del pensamiento nietzscheano, la voluntad de potencia. No se trata del poder sobre otros, como muchos malinterpretan, sino del poder sobre uno mismo. Es la fuerza creativa que nos impulsa a transformarnos constantemente, a superar nuestras limitaciones, a convertirnos en artistas de nuestra propia existencia. Pero esta voluntad de potencia se ve constantemente saboteada por nuestra necesidad de ser comprendidos. Piénsalo, cada vez que modificas una idea para que sea más aceptable, cada vez que suavizas una verdad para que no incomode, cada vez que sacrificas una parte de tu visión para obtener aprobación, estás traicionando tu voluntad de potencia. Estás eligiendo la comodidad de ser comprendido por encima de la aventura de ser auténtico. Nietzsche tenía una palabra para aquellos que habían superado esta necesidad, el Übermensch, el hombre superior. No se trata de superioridad racial, social, como perversamente interpretaron algunos, sino de superioridad espiritual, la capacidad de existir sin muletas psicológicas, sin la constante necesidad de validación externa. El Übermensch crea sus propios valores en lugar de heredarlos, define su propio camino en lugar de seguir senderos trillados, y más importante aún, no necesita que nadie entienda o apruebe sus decisiones. Esta figura no es antisocial ni despreciativa hacia otros, simplemente ha trascendido la dependencia emocional de la comprensión ajena, como un artista que pinta no para la galería sino para expresar su visión interior. El individuo superior vive no para ser entendido, sino para ser auténtico. La raíz de nuestra esclavitud hacia la comprensión ajena, según Nietzsche,
Se encuentra en 2000 años de condicionamiento judaico-cristiano. Esta tradición, argumentaba, había inculcado en Occidente una obsesión malsana por el sufrimiento compartido, la empatía como virtud suprema, y la idea de que nuestro valor como seres humanos dependía de cuánto podíamos conectar con otros, cuánto podíamos ser uno con la comunidad. El cristianismo, en particular, había promovido la idea de que la soledad era un estado deplorable, que el aislamiento era señal de pecado o enfermedad espiritual. Había enseñado que nuestro propósito último era ser comprendidos y amados por Dios y por nuestros semejantes. Esta cosmovisión, según Nietzsche, había convertido a los individuos en mendigos emocionales, siempre buscando la limosna de la comprensión ajena. Pero hay algo aún más insidioso en esta dinámica. La búsqueda compulsiva de ser entendido a menudo se convierte en una forma sofisticada de manipulación. Inconscientemente, aprendemos a moldear nuestras personalidades, nuestras historias, incluso nuestros traumas, de maneras que generen la respuesta emocional que buscamos en otros. Nos convertimos en actores consumados de nuestras propias vidas, representando versiones editadas de nosotros mismos que sabemos serán bien recibidas. Esta representación constante es agotadora y, paradójicamente, nos aleja cada vez más de la conexión auténtica que creemos estar buscando. Porque cuando finalmente alguien nos entiende, lo que realmente está entendiendo no es nuestro yo auténtico, sino la máscara cuidadosamente construida que hemos presentado. El resultado es una soledad aún más profunda, disfrazada de conexión. Nietzsche propone algo radical. Abraza la incomprensión. Acepta que gran parte de lo que eres, de lo que piensas, de lo que sientes, permanecerá para siempre inaccesible a otros. Y en lugar de ver esto como una tragedia, reconócelo como una liberación. Es en ese espacio de incomprensión donde reside tu libertad más auténtica. Esto no significa volverse un ermitaño o despreciar las relaciones humanas. Significa cambiar fundamentalmente la base sobre la cual te relacionas con otros. En lugar de buscar comprensión, ofrece tu autenticidad. En lugar de necesitar validación, comparte tu verdad. En lugar de mendigar aceptación, irradia tu propia luz. La transvaloración de valores que Nietzsche proponía incluye reconceptualizar virtudes que hemos dado por sentadas. La humildad, por ejemplo, a menudo no es más que miedo disfrazado. La modestia, frecuentemente, es autotraición. La necesidad de consenso, en muchos casos, es cobardía intelectual. Todas estas virtudes tradicionales pueden ser formas sutiles de evitar la responsabilidad de ser completamente nosotros mismos. El nihilismo, ese vacío de sentido que Nietzsche identificó como el destino inevitable de una civilización que había matado a Dios, no debe ser visto como una tragedia, sino como una oportunidad. Cuando nos liberamos de la necesidad de ser comprendidos dentro de marcos de referencia preestablecidos, cuando aceptamos que no hay un significado cósmico esperando ser descubierto, nos convertimos en creadores de significado. Esta es la esencia del nihilismo activo. Usar el vacío no como una excusa para la desesperación, sino como un lienzo en blanco para crear. Y la primera creación, la más importante, es la creación de uno mismo como individuo libre de la tiranía de la comprensión ajena. Vivir de esta manera requiere un coraje extraordinario. Significa estar dispuesto a ser malentendido, juzgado, incluso rechazado por aquellos que no pueden tolerar tu autenticidad. Significa renunciar a la seguridad psicológica que viene de pertenecer a un grupo, de ser normal, de encajar en categorías preestablecidas. Pero las recompensas de esta valentía son inmensas. Cuando dejas de necesitar que te entiendan, descubres una energía creativa que no sabías que poseías. Cuando dejas de modificar tu verdad para hacerla más palatable, encuentras una voz que es inequívocamente tuya. Cuando dejas de mendigar validación externa, desarrollas una confianza que ninguna crítica puede quebrantar. El individuo que ha logrado esta liberación no es frío ni insensible. Por el contrario,
Es capaz de conexiones más profundas y auténticas porque no está constantemente calculando cómo ser percibido. No está interpretando un papel, está siendo. Y paradójicamente, esta autenticidad radical a menudo genera una comprensión más genuina que todos los esfuerzos previos por ser entendido. Nietzsche nos desafía a convertirnos en artistas de mi momentus en nuestra propia existencia, a esculpir nuestras vidas sin preocuparnos por si otros apreciarán la obra final. Nos invita a bailar nuestra propia danza, incluso si nadie más escucha la música. Nos llama a ser estrellas que brillan no para iluminar a otros, sino porque brillar es su naturaleza esencial. La libertad última no es la ausencia de obstáculos externos, sino la ausencia de la necesidad compulsiva de validación externa. Es la capacidad de existir plenamente sin disculpas, explicaciones o justificaciones. Es la valentía de ser completamente uno mismo, en un mundo que constantemente presiona hacia la conformidad. Esta no es una filosofía para todos. Requiere una fortaleza espiritual que pocos poseen, y aún menos están dispuestos a desarrollar. Pero para aquellos valientes suficientes para embarcarse en este camino, las recompensas son inmensurables. Una vida vivida en sus propios términos. Una existencia que es verdaderamente suya. Una libertad que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. La pregunta que Nietzsche nos deja no es si otros nos entienden, sino si nosotros nos entendemos lo suficiente como para vivir sin su comprensión. La respuesta a esa pregunta determinará si permanecemos esclavos de la validación ajena o nos convertimos en arquitectos de nuestra propia libertad.